Eh, Hola a todos, en este video vamos a hablar de un tema interesante que es la empresa unipersonal, también conocida como empresa individual. Para empezar nos vamos a presentar, somos de la Universidad Privada del Norte, de la Facultad de Negocios, de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. A continuación les voy a presentar a mi grupo de trabajo que está conformado por Cabello Rojas, Nicole, Alessandra, Condori, Rocío, Lisbeth, Chuquilín Cornejo, Agui, Nicole, Huatuco Vázquez, Aaron Orsino y el que les habla, Ortizinca Valeria Carmen. Nuestro profesor Caucho Luis Miguel. Vamos a pasar a la introducción. Los temas que vamos a abordar en este video es la razón por la que existen las empresas unipersonales, concepto, características, estadísticas, pasos para realizar una empresa unipersonal, ventajas, estructura de una empresa unipersonal, desventajas, regulaciones en otros países, regulaciones en Perú, algunas comparaciones, ejemplos de empresas unipersonales y para finalizar las conclusiones. Bueno, para empezar voy a hablar de la razón por la que existen las empresas unipersonales. La razón es que es fácil su proceso de creación porque permite a los empresarios dirigir gran parte de sus bienes a la creación de determinados negocios. Todos estos beneficios el empresario puede alcanzarlas sin tener la necesidad de contar con otras personas. Otro beneficio también es que les permite a los empresarios finalizar con una gran cantidad de sociedades ficticias. A continuación, mis compañeros les explicará a detalle cada punto. Continuamos con concepto. ¿Qué es una empresa unipersonal? Es una empresa o negocio que está constituida por una persona. Es una persona natural encargada del desarrollo de toda actividad comercial y financiera. Es decir, una persona que con sus ingresos personales deberá responder a las deudas que pueda tener la empresa. Sin embargo, para efectos tributarios, el legislador distingue los bienes y servicios que forman parte del patrimonio de la empresa unipersonal. En el inciso B, en el artículo 3 de la ley sobre impuestos a la renta, se hace referencia a la renta y bienes de las empresas unipersonales, señalando que las normas tributarias reconocen la existencia de un patrimonio asignado a la empresa unipersonal. Es importante destacar que en el registro y documentación de las empresas unipersonales tienen procedimientos muy sencillos para fines tributarios. Por lo general se registran en el régimen único simplificado, más conocido como el RUS. Características. 1. Es de estructura simple, lo cual hace más sencilla su organización. 2. Al ser única persona, las decisiones se toman con mayor rapidez. 3. Menos trámites administrativos, tanto como para su constitución como para su desarrollo. 4. Posee sus propias reglas concebidas por el propietario. 5. No posee accionistas ni inversionistas. 6. Las ganancias generadas por la empresa serán recibidas y administradas por el titular. 7. Al ser una empresa puede gozar de acceso a fuentes de financiamiento por parte de bancos y entes de financiación. Y 8. El titular es el único responsable de las deudas generadas por la empresa. Bueno, continuamos con estadísticas. Como podemos visualizar, la encuesta se realizó en el 2016 por la INEI. El 75,7% son empresas unipersonales, pero en el 2019, por la pandemia y por lo que ha estado pasando en nuestro país, el porcentaje se redujo en un 61,9%, con una diferencia de 13,7%. Ese porcentaje se ha vuelto personas ilegales que no pagan impuestos y no ayudan económicamente al país. Lamentablemente siguen disminuyendo este porcentaje por la coyuntura que estamos viviendo y por los altos precios que tienen que solventar el empresario. Pasos para crear una empresa unipersonal. La empresa unipersonal se puede crear mediante documento privado escrito y los requisitos para conformar una empresa unipersonal están dados en el artículo 72 de la Ley 202 de 1995 y son los siguientes. 1. Brindar el nombre, el documento de identidad, el domicilio, la dirección del empresario.
2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de la sigla EU. 3. Brindar el domicilio. 4. El término de duración si este no fuese indefinido. 5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 6. El monto capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de su valor. 7. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la empresa. Y 8. La forma de administración, el nombre, el documento de identidad y las facultades de sus administradores. Ventajas. El propietario recibe todas las ganancias que se generen del negocio son para el propietario. Más fácil de iniciar y menor costo. Es fácil, simple y no es tan costoso. Se requieren pocos documentos al inicio, no se necesitan muchos documentos. El propietario es libre de tomar sus propias decisiones, a excepción de que exista un socio, en esa sería una decisión compartida. El propietario paga solo impuestos a la renta. Es una empresa de fácil creación. Como les decía, es fácil, no es costoso, se requiere pocos documentos. Su función, las funciones que se llevan a cabo serán puestas por sí mismo. Eso se los voy a explicar en la siguiente PPT. El capital no tiene un monto límite, eso depende del propietario cuánto quiere invertir en este negocio. Vamos a ver la estructura de una empresa unipersonal. Primero, la empresa unipersonal común se refiere a que todas las funciones del trabajo que lo realiza lo va a realizar el mismo dueño. Por ejemplo, los registros contables, atención al cliente, la publicidad, etc. La empresa unipersonal de tipo lineal. Bueno, eso es cuando el dueño recibe establecer normas para sus subdirectores, que representen como jefes de cada área para así gestionar a sus empleados. Y la empresa unipersonal funcional es cuando el dueño indica que sus trabajadores tengan labores de manera conjunta, un trabajo en equipo. Y para finalizar, la empresa unipersonal por proyecto. Este tipo de empresa se adapta a cada producto o servicio que ofrece el propietario dentro de su negocio. Para cada proyecto tendrá diferentes empleados y también diferente jefe de proyecto. Buenas con todos, mi nombre es Angie Nicole Chuquilín Cornejo y en el punto 8 le voy a hablar sobre las desventajas de la empresa unipersonal. Como primer punto y el mayor problema de esta empresa viene a ser que el patrimonio del dueño está ligado a la de su negocio. Es decir, si la empresa sufre una bancarrota, lo mismo le sucede al dueño. Le pongo un ejemplo de antes de la pandemia, una empresa llamada Delay. Se dedicaba a lo que viene a ser elaboración de joyas, pulseras, aretes, ¿no? Collares artesanales. Era una joven emprendedora que se dedicaba a esto y le iba muy bien. Pero a raíz de la pandemia fue muy afectada, ya que como sabemos solamente se consumían productos de primera necesidad y ella se vio en la obligación de cerrar su empresa. Recuerdo que publicó en sus redes sociales que ya no iba a continuar con la empresa y que estaba dando 50% de descuento en todos sus productos y la verdad que es muy lamentable eso, pero viéndolo de otro lado también, a raíz de la pandemia, se han constituido nuevas empresas unipersonales. Entonces ahí vemos dos cosas diferentes, ¿no? Yéndonos a la segunda desventaja, hablamos sobre la responsabilidad de las acciones o estrategias recae en el propietario. Al ser solamente un dueño, él tiene que pensar, tiene que idear estrategias, al tomar decisiones. No va a contar con opiniones de otras personas, con ideas, no va a haber una discusión ahí para saber cuál es la mejor decisión, sino solamente va a ser el único propietario el cual va a tomar la decisión y quizás al sentir demasiada presión tome una mala decisión y es ahí donde va a tener que asumir su responsabilidad.
La tercera desventaja tenemos de que no posee apoyo por parte de inversionistas o socios. Se relaciona un poco al punto anterior, pero en este caso hablamos de lo económico. Al no poseer apoyo por parte de inversionistas, su empresa se limita, va a crecer de manera lenta, solamente va a depender del dueño, de lo que le invierta, de cómo controle, obviamente también de las ventas. En el cuarto punto, la cuarta desventaja vendría a ser de que la empresa puede llegar a su fin tras el fallecimiento del propietario. Si bien es cierto, él puede dejar de heredero a un familiar, pero no siempre esa persona va a seguir con la gestión del dueño anterior. Quizás no le gusta el control que había y se disuelve la empresa y constituya una nueva. Cambiando de tema, en el punto 9 vamos a hablar sobre las regulaciones en otros países de la empresa unipersonal. Por un lado tenemos a España, donde se estableció la sociedad unipersonal en 1989, regulándose así de que sea constituida por una persona natural o jurídica, existiendo también la posibilidad de que una empresa unipersonal sea creada por otra empresa para así, se podría decir, ahorrar trámites. Nos vamos a otro país, que vendría a ser el de Holanda. Este modificó su Código Civil en 1989 para permitir la constitución de una empresa unipersonal contando con personería jurídica propia. Vamos al tercer ejemplo de Luxemburgo. En el Parlamento de este país se aprobó la modificación mediante las reformas al Código Civil y Ley de Sociedades en 1987 para que una empresa pueda ser formada por un solo socio. Y también para que si la empresa sufre algún percance, no se disuelva, sino continúe con apoyo del Estado. Como corto ejemplo vamos a Venezuela. En 1986 se permitió la empresa unipersonal sobrevenida. Y se preguntarán, ¿qué quiere decir sobrevenida? Les voy a explicar. Cuando una empresa cuenta con pluralidad de socios, es decir, más de 2 socios, y luego por algún motivo que pase dentro de esa empresa, ¿no? De manera interna, los problemas que quizás haya, pasa a manos de un solo socio, la empresa no se disolvería, es decir, va a continuar ejerciendo bajo el control de ese único socio. En el punto 10 vamos a hablar de nuestro Perú, las regulaciones que hay aquí. La ley 222 se dio en 1995 regulando la empresa unipersonal. En el capítulo 8 del artículo 71 al 81 señala de que una vez inscrita en el registro mercantil pasa a ser una persona jurídica. Asimismo, también señala de que el dueño no puede retirar los bienes de la empresa para sí mismo o para terceros, a menos de que las utilidades sean debidamente justificadas. Eso sería todo el tema de las regulaciones y de las desventajas. Siguiendo con las comparaciones entre empresas unipersonales, cuando comparamos empresas unipersonales entre Perú y España, nos damos cuenta de que también tienen las mismas condiciones y políticas al momento de elaborar una empresa unipersonal. Lo único que varía sí es el cambio de moneda, ya que allá se asemeja al euro. Todos los pagos son en su moneda original. Por ejemplo, lo que costaría en Perú la reserva de nombre correspondiente es a 22 soles. En España estaría costando aproximadamente entre 16 soles. El capital inicial aproximado en Perú, el máximo sería entre 10.000 soles. Y bueno, en España sería entre 5.000 euros aproximadamente. Siguiendo los ejemplos, bueno, proseguimos con los ejemplos de empresa unipersonal. En primer lugar tenemos un electricista. Este tipo de negocio se conforma por una empresa natural que ofrece sus servicios y como parte de su contrato de trabajo recibe una remuneración. Sin embargo, la persona que sería el electricista, al recibir un pago por sus servicios, se ve obligado a declarar todos los ingresos que recibe y a emitir el descargo fiscal correspondiente. Entonces, se puede indicar claramente cómo es un buen ejemplo de empresa unipersonal. En otra parte tenemos lo que sería una tienda de ropa o boutique. Este negocio, con seguridad, lo encuentras en todo centro comercial o mercado de tu distrito.
Es una modalidad de emprendimiento que algunas personas cuentan con cierta parte y con cierta capital necesario y deciden llevarlo a cabo, convirtiéndose en dueños únicos y por ende constituyendo una legalidad comercial como empresa unipersonal. Por otra parte tenemos un consultor contable. Es un profesional egresado en la rama de contabilidad y puede ser capaz de abrir una consultoría propia para ofrecer sus servicios contables. Sin duda, es otro ejemplo de empresa unipersonal, cuando la persona decide por cuenta propia iniciar sus actividades profesionales ofreciendo sus servicios propios. Esta metodología de trabajo puede ser acomodada por cualquier otro profesional, ya sea un dentista, un arquitecto, un médico, abogado, etc. No obstante, la constitución de una empresa unipersonal le resulta una excelente vía de ejecutar. Por otra parte, también tenemos un pequeño restaurante como ejemplo de empresa unipersonal. También se encuentra dentro de los ejemplos de empresas unipersonales, solo y únicamente cuando la constitución del negocio figura a un cierto propietario, a un solo dueño. Caso contrario sería una sociedad colectiva. Dentro del restaurante se puede observar que trabajan varias personas también, como puede ser el caso de los cocineros, meseros, pero sin embargo cuando es constituida como empresa unipersonal, no importan las funciones de los demás participantes, siempre y cuando toda la responsabilidad siempre recae, todas las obligaciones y sus citas recaen con el dueño. Siempre el propietario será el representante para cualquier asunto que pase. Y por último tenemos en ejemplo de empresas unipersonales las clases particulares. En la actualidad las clases particulares de capacitaciones se han convertido en un negocio rentable para aquellas personas que comparten sus conocimientos con otras personas. Al ser una modalidad que genera ingresos, también es considerado como un ejemplo para ser una empresa unipersonal. Finalizar en el punto 13 las conclusiones. Como primera conclusión tenemos de que mediante la empresa unipersonal, una persona natural o jurídica, contando con todo lo requerido para poder ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. Como segunda conclusión tenemos de que es importante señalar que se deberán cumplir todos los requisitos para la formación de la empresa que ya se señalaron en esta exposición. Caso contrario, las cámaras de comercio se abstendrán a escribir el documento. Tercera conclusión, la empresa unipersonal es la que más riesgo corre al estar limitado al patrimonio total del dueño. Por otra parte, el dueño goza de todo el manejo y el control de la misma. Cuarta conclusión, la empresa unipersonal a nivel internacional viene siendo regulada normativamente de manera uniforme. Si bien es cierto, no en todos los países internacionales, pero sí en algunos de Latinoamérica y europeos. Y como última conclusión, gracias a la ley 222, este tipo de empresa ha sido regulada en nuestro país. Y bueno, profesor, para finalizar, una frase de Thomas Watson. Para tener un éxito hay que tener el corazón en su negocio y su negocio en su corazón. Eso sería todo. Muchas gracias.